La interacción con el sobreviviente de migración. Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que este sujeto que llega migrante va a tener una enorme culpa, va a tener vergüenza y va a tener humillación. Y va a estar trabajando siempre un proceso de duelo. Que el duelo pasa por 4 etapas, que si ustedes ven las iniciales después de la palabra duelo, dice negación, agresión, depresión y aceptación, las iniciales dicen nada. ¿Ya se dieron cuenta? Que son las 4 características del duelo. Al principio negamos, no va a pasar nada, voy con seres humanos, aunque me discriminen, me maltraten, me humillen, yo puedo aguantar. ¿No es cierto? Nos va a afectar y muy seriamente. Y eso va a producir respuestas en mí y va a aparecer la agresión. Pero cuidado, porque la agresión no va a ser contra el agresor, sino que muchas veces esta agresión la revertimos contra nosotros mismos. Por eso nos encontramos gente que se mutila, que se muerde las uñas, por ejemplo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de ansiedad? Eso nos está hablando del nivel alto de ansiedad que están trabajando. La onicofagia es uno de los síntomas de ansiedad. Onicofagia, comerse las uñas. Ajá. Después va a aparecer la depresión, que tiene una íntima relación con la culpa, porque vamos a recordar, sí, ya me vine, ya estoy acá, ¿por qué me vine? ¿Para qué me vine? ¿Por qué no me he quedado? Y a lo mejor me iba mejor allá. Pero finalmente esta es una de las etapas del duelo y va a llegar, pasado este último periodo, la aceptación. Pero también nos vamos a encontrar con personas que van a estar con una alta ansiedad por estrés traumático. E incluso personas que estén en estado de trastorno por estrés postraumático. O sea, tenemos que tener mucha atención en la gente con la que vamos a trabajar. Recordemos que no estamos trabajando con seres humanos que tienen una historia, digamos, tranquilita, sino que son seres humanos que vienen viviendo en una condición de lucha contra la adversidad. Entonces nosotros siempre que tengamos que trabajar con unos migrantes, tenemos primero que saber si tienen cubiertas sus necesidades básicas o primarias, que son la necesidad de refugio, un lugar donde tenga calor, que le llegue la información, que sepa dónde está, quiénes son, en qué lugar está, etc. Que tenga alimentación, que tenga comunicación con sus seres queridos, con sus compañeros, etc. Y que tenga atención médica y psicológica. Estas son las necesidades básicas que tienen que tener cubiertas para que nosotros podamos hacer un trabajo. Si no tienen cubiertas estas necesidades, inútil hacer este trabajo. Tenemos que empezar por esta primera parte. ¿Y cómo vamos a promover la resiliencia? Bueno, la primera cosa que tenemos que saber es que los grupos solo se comunican con grupos. Hace un momento, cuando vimos el escudo protector, hablamos de que teníamos que trabajar en grupo. La regla de oro dice que grupo es más que uno. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de grupo,
hablamos de más de uno. Con dos es grupo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno. 2. Saber que el grupo es el lugar privilegiado contra la alienación y la ideologización. ¿Qué quiere eso decir? Que el grupo nos va a permitir revelar, analizar qué cosa es lo que está pasando en nuestra realidad. El otro nos va a permitir entender qué nos está pasando, porque es nuestro espejo y además es nuestro compensor. Recordemos que analizar quiere decir hacer explícito lo implícito. Y cuando tenemos un compensor, se puede más fácilmente pensar. ¿Sí? Tenemos mayores visos de realidad cuando tenemos un compensor que si estamos solos pensando. Recordemos que se nos cruzan toda una serie de mecanismos de defensa cuando estamos solos. Cuando está el otro nos dicen, no, fíjate que no, yo no creo que sea así, yo así no lo veo. Y en esa discusión se aclaran las cosas. ¿Sí? Tenemos que saber que estas personas que se acercan a nosotros, los que somos migrantes o que nosotros nos acercamos a ellos, van a hablar de sus problemas. Y que hablar de los problemas es empezar a resolverlos. ¿Y de qué van a hablar? Bueno, pues van a hablar de lo que han vivido. Y han vivido una situación de adversidad que los ha hecho violentos a ellos mismos. Van a encontrar drogadicción, van a encontrar personas violadas y personas que han tenido abuso, personas que han sido marginadas o excluidas, y sobre todo van a encontrar una narrativa traumática. Siempre quien tiene trauma es la lesión, la herida que nos produce un evento traumático. El haber vivido un incidente crítico. Recordemos que ellos viven en el viaje, en toda esta circunstancia, en vivir en un país ajeno, con otra lengua, etcétera, etcétera. Viven en una condición de adversidad muy difícil, muy cuesta arriba. Entonces siempre van a estar en una situación adversa. Pero recordemos que esto es lo que nos motiva a transformar, que esto nos fortalece. Por eso la resiliencia es tan importante. Y que nuestra obligación es hacer que del evento traumático se produzca la narración estructurada. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con trabajo grupal. El diagnóstico es ADX, quiere decir diagnóstico. Nosotros vamos a tener, como ya vimos, de inmediato vamos a hacer un diagnóstico de la gente. No tenemos que hacer un diagnóstico exacto ni vamos a aplicar instrumentos complejísimos que nos lleven a estadio. No. Simplemente estamos hablando de hacer un diagnóstico humano inmediato de lo que tú me cuentas. ¿Qué pasa? Yo puedo deducir, yo puedo analizar tu discurso y deducir qué es lo que te pasa. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es que ellos nos cuenten cuáles son sus visiones, cuáles son sus momentos felices en familia, cuáles son sus imágenes
y deseos de futuro. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué llegaron hasta allá? Y por último, debemos de saber, hace un momento yo decía que el compensor nos permite aprender más. El grupo, imagínense si no tenemos solo un compensor, sino que tenemos mucho, entonces eso es lo que se llama reflexión colectiva, pero hay que aprender a escuchar al otro, darle valor, saber que lo que dice el otro es muy importante, no solo el líder, sino el otro, sea quien sea. El del más humilde vamos a aprender cosas, nos va a decir cosas importantes, nos va a hacer reflexionar. Por el simple hecho de decir, me estoy sintiendo mal, ya nos está diciendo algo muy importante. Me estoy sintiendo mal en este grupo, nos está diciendo algo muy importante. ¿Se dan cuenta? Bueno, de esta reflexión colectiva es donde se puede crear. Por eso decía yo que el grupo es la desalienación, la ideologización, ¿sí? Es ahí donde podemos lograr. Entonces ahí es donde vamos a hacer la estrategia para alcanzar estos deseos de futuro, cómo ellos quieren ser. Entonces la estrategia es el método, la técnica, el camino que va a seguir para lograr alcanzar esos deseos de futuro. Y tenemos que ayudarlo a crear un plan, una planeación estratégica para alcanzar estos deseos de futuro. Y esto es grupo y es igual a la carne. Si tienen alguna pregunta, yo por esto les doy las gracias. Como siempre he estado encantado de participar con ustedes en un trabajo que yo creo que ustedes hacen un trabajo muy